y tiene un plan para con cada uno de nosotros. Y en esta tarde, yo quiero platicar con ustedes acerca de perfeccionando a los vasos o los vasos o vasos perfeccionados. Pero antes de continuar, me gustaría que hiciéramos una oración para que sea Dios el que nos ayude, me ayude a mí, para que yo le pueda trasladar esta palabra a su corazón, pero también que Dios le ayude a usted para que usted pueda recibir esta palabra y esta palabra pues haga un efecto positivo en su vida y podamos ser realmente a través de la palabra, ser cambiados, ser transformados y que a través de la palabra pues podamos ser mejores cada día. Padre Santo que estás en los cielos, en esta hora, Padre, me acerco ante tu presencia, oh Dios de Israel, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. En esta hora, Padre Santo, pidiéndole ayuda, pidiéndole que usted nos auxilie, oh Dios de Israel, para que en esta hora, Padre, podamos trasladar una palabra y esta palabra pueda hacer el efecto positivo, alcanzar, tocar, cambiar, transformar, oh Dios de Israel, y en esta palabra se haga su voluntad, oh Dios de Israel. También ayuda a nuestros hermanos que nos están escuchando, Padre, para que puedan recibir esta palabra, oh Dios de Israel, y esta palabra, amado Dios que estás en los cielos, pueda traer una bendición sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus familias, sobre la iglesia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, quite todo estorbo, quite todo obstáculo, quite todo aquello que se opone, oh Dios de Israel, y que la palabra pueda llegar a nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, como yo les venía comentando hace un momentito, el rema que recibe nuestro pastor es acerca de los vasos eternos. Y cuando hablamos de vasos eternos, estamos hablando de un lugar, ¿verdad? Estamos hablando de una posición o estamos hablando de alcanzar algo o de llegar a un lugar. Y aquí estamos hablando de la eternidad. Pero yo quiero platicar contigo, amado hermano, amada iglesia que me oye. ¿Qué debe haber o qué debe de pasar o suceder antes de llegar a la eternidad, ¿verdad? O antes de ser transformados. Porque para poder ser transformados debemos alcanzar cierto nivel de vida, amados hermanos. No solamente se trata de ser salvos, porque para ser salvo, pues solo se necesita creer, ¿verdad? Arrepentirse, ser bautizado y avanzar en el camino. Pero yo creo que Dios no es un Dios que solamente quiere salvarnos, sino que aún Él lo que busca es recompensarnos. Y en esta tarde yo quiero platicar acerca de perfeccionando los vasos o vasos perfeccionados, y es necesario que pongamos cuidado y atención a nuestra vida, a nuestro caminar, de cómo estamos avanzando, ¿verdad? Si cada día que avanzamos nuestra vida realmente está siendo cambiada, está siendo transformada, ¿verdad? Si realmente ha habido cambios en nuestras vidas desde el momento en que conocimos a Jesucristo o no ha habido cambios, ¿verdad? Entonces, con respecto a ello, es lo que yo quiero conversar un poquitito con ustedes. Entonces, amado hermano, vayamos a la Biblia para ir avanzando, porque el tiempo también avanza y aleluya, y luego el tiempo, ¿verdad?, nos gana. Bien, y dice así la escritura en Jeremías capítulo 18, verso 3 al 6, Biblia el Jubileo. Dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que hacía obra sobre una rueda. Y verso 4, y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero, y tornó y lo hizo otro vaso, según que el alfarero pareció mejor hacerlo. Fíjese, amado hermano, esto es como una especie, esto es una figura, ¿verdad? Una figura, amado hermano, o algo simbólico, o hasta podríamos decir que es una parábola,
¿verdad? Y la Biblia está llena de parábolas que muchas veces, ¿verdad? Pues nos cuesta un poco de trabajo poder descubrir el misterio que está ahí guardado o está encriptado, y algunos de repente pues nos metemos en problemas, pero aquí podríamos decir que es una parábola o algo figurado. Y el vaso dice que él hacía, y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero y tornó y lo hizo otro vaso, según que el alfarero pareció mejor hacerlo. Fíjese, amado hermano, qué interesante es esto. Pero sigamos leyendo, ahorita le explico un poquito. Verso 5. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: por ventura no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Fíjese lo que está tratando de exponer el Señor, o Jehová trata de exponerle al profeta Jeremías, amado hermano, con respecto al pueblo, con respecto a la nación de Israel. Pero recordemos que Israel es figura de la iglesia. Entonces aquí nosotros lo podríamos trasladar a nuestro tiempo, amados hermanos, donde Dios quiere tener un trato con cada uno de nosotros, amados hermanos, como que Dios tiene un proceso para con nuestras vidas, para alcanzar o para poder realmente llegar a ese nivel de vida que el Señor quiere que alcancemos y donde Dios quiere que estemos, amados hermanos, eternamente. Entonces debe haber un proceso en nuestras vidas, amados hermanos. Debe haber un proceso en cada uno de nosotros, y que tenemos que entender ese proceso, porque si no entendemos ese proceso, amados hermanos, difícilmente vamos a poder ser formados, difícilmente vamos a poder alcanzar cierto nivel de perfección, amados hermanos, que Dios está buscando con la iglesia. Entonces tenemos que entender lo primero que la iglesia, los cristianos, los hijos de Dios, ¿verdad? Los cristianos desde luego nacidos de nuevo, lo primero que tenemos que entender es que debe haber un proceso, o que hay un proceso en nuestras vidas, un proceso de cambio, un proceso de transformación, amados hermanos. Entonces aquí cuando leemos en Jeremías capítulo 18, verso 3, 4, 5 y 6, amados hermanos, nos podemos dar cuenta, amado hermano, que el Señor quiere tener un trato, está buscando un trato con el ser humano, está buscando un trato con la persona para llevarlo a otro nivel de vida, amados hermanos. Y dentro de ese trato, amados hermanos, nosotros quizás tendremos que pasar por algunas situaciones, por algunas circunstancias difíciles, amados hermanos, pero que al final eso no debe de, esa situación o esa circunstancia que a veces viene a nuestras vidas, no debe de apartarnos y no debe de alejarnos del Señor de ninguna manera. Por eso yo le digo que debemos entender el proceso que Dios va a hacer o está haciendo en nuestras vidas desde el momento en que nosotros venimos a Él. Porque dentro de ese proceso, o ese proceso que Dios tiene para con cada uno de nosotros, sin lugar a dudas, déjame decírtelo, amado hermano, sin lugar a dudas es para que ustedes y yo seamos mejores, es para que ustedes y yo seamos perfeccionados y alcancemos el lugar, alcancemos el nivel de vida que el Señor espera que alcancemos, amados hermanos, para que entonces podamos ser transformados, y después de ser transformados, ser proyectados a la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Espero me esté dando a entender. Y el verso 4 dice: y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. Fíjese nada más, como que en el proceso, en ese proceso de formación, en ese proceso, amados hermanos, de transformación, algo pasó en la vida, algo sucedió en ese vaso, ¿verdad? Y desde luego quiero decirte que cuando se refiere al vaso se está refiriendo a nosotros. Esto es algo figurado. Por eso le dije al principio que este pasaje podríamos tomarlo como una parábola, ¿verdad? Y el vaso que él hacía de barro, dice, se quebró en la mano del alfarero.
O sea, en el proceso, en el caminar, en el avance, amados hermanos, en la perseverancia que cada día nosotros estamos haciendo en el Evangelio, hay cosas que van a pasar en nuestras vidas, pero las tenemos que entender que es parte de nuestro proceso, que es parte de nuestro caminar para que podamos alcanzar el nivel que Dios espera, amados hermanos. En otras palabras, nosotros no nos debemos de conformar solamente con ser salvos. No, de ninguna manera debe ser así. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero y tornó y lo hizo otro vaso. Fíjese nada más. O sea, ya estaba haciendo un vaso, ya había un proceso ahí, amados hermanos, ya estaba trabajando con un vaso, ya le estaba dando forma, pero el Señor quizás pudo ver ahí que había cosas que todavía no eran cambiadas, que todavía no eran quitadas todavía, y entonces ese vaso se quiebra. Pero lo importante es, amados hermanos, que dice que Él hace otro vaso. Y de ese vaso, amados hermanos, hace a otro mejor, según dice el verso, según que al alfarero pareció mejor hacerlo. Entonces aquí el Señor no ve lo que se le echó a perder, sino qué hacer con lo que se le echó a perder. Así que si te has equivocado, si ha habido un error en tu caminar, si quizás a lo mejor no has podido aceptar el proceso del Señor en tu vida, y quizás has hablado mal en contra de alguien porque las cosas no te han salido como tú pensabas, pues entonces, amado hermano, no te preocupes. Dios tiene un plan, y lo que Dios empezó, Él lo va a terminar. Lo que Dios ha empezado en nuestras vidas, Él lo va a terminar. Lo importante es aquí que sigamos adelante. Vemos aquí, leemos en el verso 4, dice que el alfarero hizo algo mejor que lo que estaba haciendo. Entonces, esto es interesante, amados hermanos. Verso 5, entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: por ventura no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice el Señor: he aquí que como el alfarero en la mano del como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué quiere decir? Que ustedes y yo estamos en las manos de Dios, amado hermano. Y nos están procesando, nos están formando, amados hermanos. Dios nos está moldeando conforme a su parecer, conforme a la voluntad de Él. No es como nosotros querramos, no es como nosotros nos gusta, no. Él, amados hermanos, nos está formando, nos está moldeando, amados hermanos, y nos está dando una forma de tal manera que alcancemos la perfección. Por eso le dije, el tema es perfeccionando los vasos. Entonces nosotros, ustedes y yo, estamos en las manos de nuestro bendito Dios. Fíjese qué interesante y qué precioso es esto, amados hermanos, cuando nosotros lo vemos desde otro ángulo. Veámoslo de esta forma, que nosotros estamos en las manos de Dios, y eso ya es un privilegio. Que ustedes y yo estemos en las manos de Dios, siendo procesados, siendo formados con cuidado, con amor. Porque déjame decirte que si Dios está haciendo algo en nosotros, lo está haciendo con amor, lo está haciendo con cuidado, con delicadeza, amados hermanos. Oh, esto está interesante, aleluya. Porque Dios no es drástico, Dios no es cruel. Recordemos que nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de ternura, es un Dios de paciencia. Y esto a mí, amados hermanos, me impacta. Que ustedes y yo estemos en las manos de Dios, siendo formados y procesados, y desde luego con delicadeza, con cuidado. Amados hermanos, el Señor está atento a todo lo que está pasando. El Señor está atento, teniendo el cuidado necesario sobre nuestra formación, sobre nuestro proceso, sobre nuestra perfección, amados hermanos. Y ahí tengo una vaso igual a hombre, o depósito. Amén.
Y también alfarero pues es igual a Dios. Por eso le decía, esto los traje ahí de Jeremías. Pero sigamos avanzando otro poquito. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 7, Reina Valera 1960, dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, que Dios es el que está trabajando en nosotros de una manera extraordinaria y de una manera poderosa e increíble, en donde nosotros no podemos ver a veces, si no nos damos cuenta cómo el Señor está trabajando. Pero de que el Señor está trabajando en nuestras vidas, sin lugar a dudas, Dios está trabajando. Dios está actuando de una forma positiva en cada uno de nosotros. Lo volvemos a leer: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. Entonces ahí está hablando de un tesoro. Pero ¿qué será ese tesoro? Ahí también ahí hay otra figura, amados hermanos. Y luego dice vasos de barro. Como que ahí el vaso ya es un depósito. Fíjate, esto está interesante. El vaso del que está hablando, o este pasaje que está exponiendo el apóstol Pablo, está hablando de un tesoro y está hablando de unos depósitos que son los vasos de barro, amados hermanos. Pero amados hermanos, y ese tesoro hace una función o ejerce una función sobre el vaso. Esto está interesante también. Entonces ese tesoro, amados hermanos, fíjense nada más qué extraordinario es esto, porque habla del poder. Entonces el poder, el tesoro, el poder, y eso nos va a llevar a una excelencia, amados hermanos, a un nivel de vida extraordinario. En otras palabras, estamos hablando aquí de una perfección. El poder de Dios nos va a llevar a una perfección. Pero habla de un tesoro. ¿Qué será ese tesoro o qué es ese tesoro? Sin lugar a dudas, amados hermanos, ese tesoro es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que Dios ha puesto o ha colocado sobre cada uno de nosotros. Amén. Dice, el tesoro en vasos de barro para la excelencia del poder de Dios. O sea, como que ese tesoro que es el Espíritu Santo nos va a ayudar, va a ejercer una influencia en cada uno de nosotros, amados hermanos, para llevarnos a un nivel de vida de perfección. Entonces, una de las formas para que el vaso sea perfeccionado, o uno de los medios que Dios nos ha dado o que Dios le ha dejado a la iglesia, uno de los medios para que la iglesia, los vasos, amados hermanos, alcance la perfección, el medio es a través del Espíritu Santo. Por eso es importante, amados hermanos, que en este tiempo ustedes y yo le pidamos al Señor que nos llene con su Espíritu, que nos bautice con el Espíritu Santo, y que cada día, amados hermanos, el Espíritu Santo fluya en cada uno de nosotros. Ese tesoro es el Espíritu Santo. Vayamos a Jueces capítulo 7, verso 16. Ahí quiero que leamos esto también, amados hermanos. Aleluya. Espero me esté dando a entender y usted también me entienda, ¿verdad? Ponga su atención necesaria sobre lo que le estamos dando hoy, ¿verdad? También, como ya pusimos atención a nuestro pastor Agustín, atendimos también el mensaje de nuestro consiervo, ¿verdad? Pastor Alejandro, aleluya, de Calistlahuaca, amén. Así también le invitamos para que nos ponga un poquito de atención en esta tarde, amén. Jueces 7:16, te voy a explicar un poquitito de ese tesoro colocado en el vaso, amén, que leímos en este pasaje de segunda de Corintios capítulo 4 verso 7. Leamos Jueces 7:16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos.
Y fíjese luego lo que dicen: y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Fíjate, amado hermano, aquí hay otra figura o otra parábola. Y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, amado hermano. Entonces, ¿quién es ese cántaro? Si hablamos del cántaro, estamos hablando de la vasija. Si hablamos de la vasija, estamos hablando de un vaso, pero que en ese vaso colocaron teas ardiendo. Entonces estamos hablando aquí que cuando hablamos de una tea o estamos hablando de un fuego, amados hermanos, estamos hablando de una antorcha ardiendo. Y si estamos hablando de una antorcha ardiendo, entonces estamos hablando del Espíritu Santo dentro de los vasos, dentro de los cántaros, amados hermanos, o dentro de las vasijas. Pero que pero que dentro de esas vasijas debe de estar ese fuego ardiendo. Qué importante es, amados hermanos, que ustedes y yo mantengamos viva esa llama. Qué importante es que ustedes y yo nos esforcemos por mantener ese fuego encendido siempre y que no se apague. Porque se puede apagar, dice la Biblia. Podemos contristar el Espíritu Santo, amados hermanos. Y cuando hablamos de contristar o hablamos de tristeza, estamos hablando de la disminución de una actitud sobre la persona. Entonces, si nosotros contristamos el Espíritu Santo, podríamos estar hablando, amados hermanos, de que aquí la acción del Espíritu Santo en nosotros puede disminuir. Y es ahí donde debemos de tener cuidado, amados hermanos, porque sobre estos vasos pusieron teas ardiendo, o sea que el Espíritu Santo estaba ardiendo. Entonces, algo que debemos de procurar y luchar, amados hermanos, es que nosotros como vasos, que el Espíritu Santo siempre esté ardiendo en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Avancemos otro poquitito. Segunda de Corintios 12:9. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Y él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Cuando hablamos del poder, estamos hablando del Espíritu Santo. Sí, amados hermanos. Y solo el Espíritu Santo nos va a llevar a una perfección, amados hermanos, alcanzar cierto nivel de vida que el Señor está esperando y está buscando que cada uno de nosotros podamos alcanzar. Aquí no solo es a la iglesia, no, aquí también entramos nosotros, los siervos, los pastores, los de la alabanza, los servidores. Todos debemos alcanzar ese nivel de vida o ese nivel de perfección, y que solamente, amados hermanos, se puede lograr a través del Espíritu Santo. Gracias a Dios porque nos ha dejado el Espíritu Santo. Tenemos en quien apoyarnos, tenemos en quien, amados hermanos, nosotros o ustedes y yo podamos auxiliarnos, amados hermanos. Bien, leamos. Y él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. El poder de Dios se debe de ir perfeccionando. O sea, esto es, el poder de Dios es evolutivo. El poder de Dios tiene que evolucionar. ¿En dónde? En mi vida, en tu vida, en la iglesia, en aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Amados hermanos, es necesario que el poder de Dios evolucione. Que el poder de Dios actúe en nuestras vidas cada día, amado hermano, para que cada día seamos mejores delante de nuestro bendito Dios. Aleluya. Entonces el apóstol dice, pues el apóstol Pablo escribe de parte de Dios, donde el Señor tiene un trato con él y le dice: mi poder se perfecciona en la debilidad.
Veamos cuál es esa debilidad. No está hablando, amados hermanos, de un desánimo. Ahí no está hablando de un desaliento, amados hermanos. No, 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 de ninguna manera. No, ahí el Señor está hablando hasta cierto punto. Está hablando está hablando de una dependencia total y completa de Dios, amados hermanos. Está hablando de humildad, está hablando de sencillez, amados hermanos, y que nosotros tenemos que aprender a ser humildes. Aleluya. Avancemos otro poquito, solo un pasaje ahí que paralelo al que leímos, amén, con respecto al poder que menciona el apóstol Pablo. Dice Hechos capítulo 1 verso 8: pero recibiréis poder. Fíjate lo que está diciendo, amado hermano. O pongamos atención a lo que dice o escribe, amados hermanos, o se escribe en Hechos capítulo 1 verso 8: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Pero el apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios 12:9 que el poder se tenía que perfeccionar en él. Entonces, amado hermano, allá el apóstol Pablo está hablando del Espíritu Santo en su vida. Quiero que lo veamos desde ese ángulo, o lo podamos ver desde ese ángulo. Entonces el Espíritu Santo, amados hermanos, va a ejercer sobre nosotros una influencia poderosa y sobrenatural de parte de Dios, amados hermanos, y nos va a llevar a otro nivel de vida. A ver, a que podamos ver cómo Dios se manifiesta, a que podamos ver el poder de Dios, amados hermanos, a través de una oración, al orar por los enfermos, sobre lo que usted ore, pero realmente usted va a poder ver el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está en ti a través del Espíritu Santo. Por eso aquí dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y luego fíjese lo que dice: y me seréis testigos. ¿Testigos de qué? Del poder de Dios, de una manifestación sobrenatural y poderosa e increíble, amados hermanos, de parte de Dios sobre lo que nos rodea o los que nos rodean, amados hermanos. Fíjese qué extraordinario es esto. Pero esto, amados hermanos, tiene que evolucionar en nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo es un medio, ¿verdad? O la persona, porque el Espíritu Santo es una persona también, que nos puede ayudar, que nos puede respaldar a llevarnos a una perfección, amados hermanos, y que cada día nos puede elevar a un nivel de vida, amados hermanos, que el Señor espera que cada uno de nosotros podamos alcanzar. Aleluya, alabado sea nuestro bendito Dios. No nos ha dejado solos. En este evangelio no estamos caminando solos. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos indica, nos muestra, nos habla qué debemos hacer, qué no debemos hacer, a dónde debemos ir, a dónde no debemos ir, con quién nos podemos meter y con quién no, amados hermanos, o a quién debemos oír y a quién no debemos oír. Qué importante es que el Espíritu Santo ejerza su labor o su trabajo sobre nosotros, pero que también nosotros lo dejemos, amados hermanos, que Él trabaje en nosotros, que Él nos forme, que Él nos moldee, amados hermanos, y que cada día, ¿verdad?, Él pueda a obrar de una manera positiva en los hijos de Dios. Amén. Sigamos avanzando otro poquito. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 6. Nueva versión internacional. Fíjese, aquí hay algo, estoy hablando del poder de Dios y que yo veo que esto está íntimamente ligado con el Espíritu Santo. O el Espíritu Santo está íntimamente ligado con las manifestaciones poderosas de parte de Dios. Amén. Primera de Samuel 10, verso 6. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos,
y serás una nueva persona. Fíjate, amado hermano, lo que está diciendo aquí el Señor. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Fíjate qué extraordinario es esto. Lo que el profeta Samuel le está profetizando aquí, desde luego, es a Saúl a quien le está profetizando, amados hermanos, que cómo iba a haber un cambio en su vida, cómo iba a haber una transformación en su vida, y no solamente iba a ser en su vida, sino que él iba a poder ver cosas extraordinarias de parte de Dios. Pero ¿cómo iba a venir eso? Aquí dice la Biblia que iba a ser a través del Espíritu Santo. Entonces ustedes y yo, a través del Espíritu Santo, amados hermanos, nuestra vida, nuestras vidas son perfeccionadas, pero no solo son perfeccionadas, amados hermanos, sino que también podemos ver la mano de Dios de una manera poderosa. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder. Fíjate, amado hermano, o sea, iba a venir el Espíritu Santo de una manera poderosa sobre la vida de Saúl. Y iba a ser un efecto. Y ese efecto iba a ser positivo. Y le dice, y tú profetizarás con ellos. Pero no solo iba a profetizar, porque hay muchos que profetizan, pero su vida sigue siendo la misma. Perdóneme que le diga esto. Discúlpeme, ¿verdad? No es que trate de ofender o molestar a nadie, pero hermanos, dice, y tú profetizarás con ellos. Y no solo iba a profetizar, luego le dijo, y serás una nueva persona. O sea, lo estaba llevando a un nivel de perfección. Saúl lo estaban llevando a un cambio de vida, a una nueva forma de vida, a una perfección, amados hermanos. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, lo iba a proyectar, amados hermanos, a un nivel de vida que él quizás jamás esperaba, que los demás no se esperaban, amados hermanos. Porque más adelante usted lo puede leer en su casa y dice que muchos decían, pero él profetiza y hace esto y está haciendo aquello. O sea que su vida fue cambiada en ese momento cuando el Espíritu Santo viene sobre él. Y no solo profetizó, también cambió su vida, amados hermanos, en ese momento. Hay muchos que profetizan, pero son mañosos. Y yo no es que dude de la profecía. No, yo no dudo del don de profecía. Pero a veces hay un testimonio terrible, amados hermanos. Y ese testimonio opaca la profecía que viene de parte de Dios y hace demasiado daño. Entonces le dice, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Entonces hay quienes, aunque viene la mano de Dios sobre sus vidas o el poder de Dios sobre sus vidas, pero ¿sabes qué? No les gusta cambiar, no han cambiado, no han sido transformados, su vida no ha evolucionado con la ayuda del Señor. Siguen hablando igual, siguen pensando igual, son negativos, amados hermanos, no les gusta eso, no les gusta aquello, profetizan pero les gusta andarse peleando con los demás, profetizan, amados hermanos, pero no saludan a la hermana, no saludan al hermano. Eso no tiene que ser así. Ahora, eso yo no lo digo, eso está aquí escrito, usted lo puede leer y lo volvemos a leer, ¿verdad? Para que usted no se vaya a molestar conmigo. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Entonces aquellos que profetizan, lo primero que deberían de dejar es de andar de peleoneros, es de andar de groseros, es de andar de rebeldes, deben de dejar de quejarse. Porque aquí dice que a Saúl lo estaban llevando a una perfección. Ahora, si no estoy tratando de molestar a nadie aquí, pero créame, esto fue lo que el Señor me dio a mí.
Y claro, aquí no solo estoy hablando de los que profetizan. Hay gente que llega a la iglesia y no saluda a un hermano, no saluda a una hermana, ¿verdad? Eso hay que tener cuidado, porque si estamos hablando de vasos eternos, estamos hablando de gente que va a llegar a un lugar, que va a obtener una posición. Pero para poder alcanzar un lugar y obtener una posición es necesario que vayamos siendo, que cada día que pasa, amados hermanos, seamos transformados por el poder de Dios. Porque si no, algunos solo van a ser salvos, pero no se trata nada más de ser salvo. No, amados hermanos. Por eso es que en la Biblia encontramos recompensas, encontramos galardones. Y es importante que esto lo entendamos. Pidámosle a Dios que nos ayude, que cada día seamos mejores, que nos sujetemos, que obedezcamos, que tratemos de guardar la palabra, que hagamos a un lado la rebeldía, ¿verdad? Bueno, sigamos leyendo, amados hermanos, porque voy a tener problemas aquí. Pero bueno, lo voy a leer porque es otra versión. Es el mismo verso que ahora nomás es la Nueva Traducción Viviente. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Hermanos, ustedes y yo no podemos seguir practicando las mismas cosas que antes hacíamos antes de venir a Cristo Jesús. Las mismas mañas que teníamos antes ya no las podemos tener aquí. Hay que deshacernos de ella. Hay que desarraigarlas de nuestra vida. Nuestro apóstol ha estado hablando de eso, de desarraigar malas costumbres, malos hábitos. Amados hermanos, hay que arrancarlas de nuestra vida, porque sin lugar a dudas vamos hacia una perfección. Y si nosotros no arrancamos algunas cosas o no pedimos ayuda para que nos ayuden a arrancarlas, y hermano, pide ayuda para que podamos arrancar ciertas cosas que hay en nuestras vidas. No podemos ser las mismas personas. Aquí es lo que está diciendo el profeta Samuel, lo que le está diciendo a Saúl. Dice, serás transformado en una persona diferente. Y claro, esto lo podríamos ver también desde el ángulo escatológico. Viene el día en el que todos vamos a ser transformados, pero antes de ser transformados tenemos que pasar por un lugar intermedio. Y ese lugar intermedio se llama el bimá de Cristo o el tribunal de Cristo, amados hermanos, donde a todos nos van a pasar el escáner y nos van a, amados hermanos, a evaluar, o vamos a ser evaluados todos en el tribunal de Cristo. Ahí entramos todos, pastores y no pastores, vamos a llegar al bimá de Cristo, donde nos van a evaluar. Si alcanzamos ese nivel de vida que Dios ha esperado en nosotros, o simple y sencillamente no nos conformamos, o no desarraigamos algunas cosas de nuestras vidas. La mentira, el rencor, el odio, la murmuración, el resentimiento, nunca lo que quisimos arrancar, la falta de perdón en la iglesia. Por eso es que este año nos han proclamado el año de la reconciliación. Entonces aquí le dicen a Saúl en esta versión, amados hermanos, serás transformado en una persona diferente. Y recordemos que la transformación se va a dar en el bimá de Cristo. Todos los que sean aprobados, de ahí entonces son transformados y trasladados a las bodas del Cordero. Si lo vemos claro, esto se puede ver desde ese ángulo escatológico. Aleluya, pero sigamos avanzando porque el tiempo me va ganando y aún me faltan algunos versos, pero con la ayuda del Señor vamos a terminar. Y bueno, ya me voy un poquito rápido. Job 5:11, fíjese lo que dice. Esta es una forma de vida. O sea, tenemos que aprender que hay formas de vida, amados hermanos, que el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros. Las cosas no pasan y no suceden nada más porque tienen que pasar o tienen que suceder. No hay nada circunstancial en este evangelio.
Aquí las cosas no suceden por casualidad. Todo está en el programa de Dios. Y en el programa de Dios hay propósitos. En el programa de Dios hay objetivos, amados hermanos. Hay metas. Y eso también lo tenemos que entender. Y aquí Job capítulo 5, verso 11, Biblia de las Américas, esta versión dice así: para poner en alto a los humildes y a los que lloran, levantarlos al lugar seguro. Por eso ahorita le acabo de decir que hay cosas que a veces las tenemos no nomás que ver de una forma literal, sino que a veces son figuras que están encriptadas ahí en la palabra, amados hermanos, y esto lo podemos seguir viendo desde ese ángulo escatológico, según el tema, ¿verdad? O el rema que nuestro pastor recibió de parte de Dios, vasos eternos. Porque si estamos, claro, por fe podemos decir que somos eternos. Porque así dice la Biblia. Amén. Eso lo enseña la Biblia. Por fe ya podemos declarar que estamos ahí en la eternidad con nuestro Dios, pero todavía estamos aquí. ¿Pero qué mientras estamos aquí? ¿Qué mientras seguimos en este mundo? Por eso es que en la versión que le acabo de leer, al rey Saúl le dijeron: serás transformado. Entonces el objetivo de los vasos, el objetivo del cántaro, el objetivo de las vasijas debe ser transformados. Que algún día todos podamos ser transformados, amados hermanos. Que podamos participar de todas aquellas promesas que Dios nos ha hecho, amados hermanos. Que podamos obtener esas coronas, la corona de vida. En fin, amado hermano, podamos llegar a la meta. Como el apóstol Pablo escribe: prosigo a la meta, dice. Nosotros estaremos prosiguiendo, estaremos luchando y esforzándonos por llegar a la meta. Y en ese caminar, amados hermanos, pues hay un proceso. Y uno de esos procesos es llevarnos a la humildad, es llevarnos a la sencillez de corazón. Por eso el Señor le dijo al apóstol Pablo: bástate en mi gracia, bástate en mi gracia, porque en la debilidad, o sea, está hablando de una dependencia total de Dios, donde tengamos que decir: yo dependo de Dios. No es por lo que sé, no es por mi capacidad, no es por mi preparación. Yo no estoy diciendo que esto sea malo de ninguna manera, sino que a lo que yo voy es que aprendamos a confiar plenamente en Dios, amados hermanos. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Job 5:11 dice: para poner en alto a los humildes. Fíjate, amado hermano, aquí ya no está, este pasaje ya no está hablando de lo terrenal. Aquí ya está hablando de algo celestial. Es porque está hablando de una altura. Claro que también podemos ver desde otro ángulo, de una bendición. Pero amados hermanos, veámoslo desde este punto de vista o desde este ángulo escatológico, para poner en alto a los humildes. Entonces, ¿quiénes van a alcanzar, amados hermanos, ese nivel, ese lugar, esa estatura, ese lugar eterno? Los que son humildes. Los que reconocen una autoridad, los que reconocen una casa, los que se sujetan, los que se someten, amados hermanos, los que reconocen un señorío, amado hermano, y no andan buscando quién va a ser su señor y quién los va a guiar. No, amados hermanos, entendamos esto. Para poner en alto, dice, a los humildes y a los que lloran, levantarlos a lugares seguros. Amados hermanos, si ustedes y yo sabemos que aquí por fe sí decimos que estamos seguros, por fe declaramos que estamos seguros, pero amados hermanos, si lo vemos desde otro punto de vista, aquí está hablando de algo futuro. Y a los que lloran, levantados, dice, a un lugar seguro. Está hablando de la eternidad, está hablando de lo eterno con nuestro bendito Señor Jesucristo. Entendamos esto.
hacia dónde nos tenemos que proyectar, hacia dónde nos tenemos que enfocar en este tiempo que a usted y a mí nos ha tocado vivir. Cuando el Señor nos está anunciando, nos está avisando que Él viene pronto, amados hermanos. Fíjate nada más y el rema que recibe nuestro pastor, hermano, exacto, amén, aleluya, todo lo que está pasando y viendo, porque nosotros como vasos tenemos que estar enfocados a la eternidad con nuestro Dios. Si leamos otro pasaje ya para casi ir finalizando. Salmo 147, verso 6. Aprendamos a ser humildes, amados hermanos. Reconozcamos que a veces nos equivocamos, porque por ahí se ve la humildad. El que no reconoce que se equivoca o ha cometido un error, le falta humildad. Claro que sí. Salmo 147, verso 6, versión Dios habla hoy. El Señor levanta a los humildes. Fíjese lo que dice, el Señor levanta a los humildes, pero humilla por completo a los malvados. Entonces entendamos esto, amados hermanos. Llevémoslo a nuestro corazón. Que la humildad, amados hermanos, va a ser esencial para ser transformados. La humildad es esencial para ser perfeccionados. Aquí en la tierra, la humildad es esencial para ser perfeccionados mientras estamos en este camino, amados hermanos, sobre este planeta. Pero también la humildad va a ser esencial, amados hermanos, para ser trasladados o transformados en un tiempo futuro. El Señor levanta a los humildes, pero humilla por completo a los malvados. Entonces seamos humildes, reconozcamos señorío. Entendamos que necesitamos que alguien nos guíe. El humilde siempre va a reconocer eso. El humilde reconoce que necesita que alguien lo guíe, que alguien lo conduzca, que alguien a veces le indique algunas cosas. Pero el que no es humilde es más, ese ni siquiera pregunta cómo va. Leamos un verso más para ya finalizar en esta preciosa tarde, ¿verdad? Aleluya, y finalizo y oramos, amén. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Hermanos, seamos vasos de honra. Pero para poder ser un vaso de honra, necesitamos ser trabajados. Necesitamos permitirle a Dios que Él trabaje con nosotros. Pero también permitir que Dios trabaje con nosotros a través de aquellos que nos ha puesto. Y aquí estamos hablando de los 5 ministerios. Que Dios trabaje con nosotros a través de aquellos que Él ha puesto, para poder alcanzar ese nivel de vida que Dios espera de nosotros. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil. Queremos ser útiles, vasos útiles. Hay que permitir que trabajen con nosotros. Hay que dejar que los que Dios nos ha puesto al frente, que ellos nos ayuden a corregir, a arreglar algunas cosas. Y entonces vamos a estar preparados para toda buena obra. Amén. Que Dios les bendiga. Déjeme orar por ti, bendecirte a través de este medio. Amén, amén. Enviar una palabra de bendición a tu vida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora, bendito Dios, bendito Rey, bendito Cordero. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, oh Jesús, en esta tarde, por la oportunidad que usted nos ha dado, Señor Jesús. En esta hora, Padre, enviamos una palabra de vida, palabra de esperanza sobre todos aquellos que nos están viendo, Señor. También sobre aquellos que quizás por razones de trabajo no se han podido conectar aún. También enviamos una palabra de vida, palabra de esperanza, oh Dios de Israel. Y hoy en esta hora, Padre Santo, ayúdanos, Señor,
para que el Espíritu Santo, Señor, venga sobre nosotros. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo descienda sobre la vida de cada hermano, de cada hermana, oh Dios de Israel, para que seamos movidos, llevados, Padre, pasemos por un proceso de transformación, oh Dios de Israel. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Ayúdanos, Padre, a que cada día seamos mejores, a que cambie nuestra forma de ser, nuestra actitud, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, Señor, que cada día podamos agradarte, Señor, a través de nuestras vidas, oh Dios de Israel, a través de nuestro carácter, a través de nuestras actitudes, nosotros podamos agradarte, oh Dios de Israel, y que seamos vasos de honra, Señor Jesucristo, que seamos vasos útiles, Señor, para usted, vasos útiles, que la iglesia nos podamos convertir, toda la iglesia, en vasos útiles, Señor, que usted pueda usar, oh Dios de Israel, oh amado Dios, usar para que otras personas vengan a usted, para que otras personas sean alcanzadas, sean tocadas a través de nuestro testimonio, a través de nuestra forma de hablar y a través de nuestra forma de actuar, Padre. Gente sea alcanzada, gente sea tocada, Padre. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús, su Hijo amado, y le damos gloria, le damos honra y honor, Padre Santo. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos, y les enviamos un fuerte abrazo. Bendiciones.